es momento de hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, o el Telecán para ahorrarnos tiempo. No es un tema fácil, ¿ok? Pero si quieres apantallar con algunos datitos, pon mucha atención. Este acuerdo comercial se firmó hace 23 años y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Es básico para la economía de nuestro país. Checa. El comercio entre México y Estados Unidos se incrementó más del 50%, mientras que con Canadá creció 70%. ¿Más números? En 1994, México reportó exportaciones con Canadá por un valor de $1,519 millones e importaciones por 1,621 millones, lo que implicó un comercio total de poco más de $3,000 millones, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Eso en 1994. Ahora, para el 2012, México registró exportaciones a Canadá por un valor de casi $11,000 millones e importaciones por casi 9,900 millones. O sea, un comercio total de 20,827 millones de dólares. Casi 7 veces más que hace 23 años. Con Estados Unidos la cosa anda por ahí. En las últimas 2 décadas, el intercambio bilateral aumentó más de 366,000 millones de dólares. Así que tú dirás, ¿nos conviene o no nos conviene este acuerdo? Muy simple. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este acuerdo? ¿Qué sucedía por aquellos años? La década de los 90 estuvo llena de acontecimientos políticos serios que marcaron nuestra historia. Era el 1 de enero de 1994. Comenzaba el año. Recién despertábamos de la cruda, de la cena de fin de año, y ahí estaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cientos de guerrilleros armados de varias etnias tomaron 7 cabeceras municipales en Chiapas y le declararon la guerra al gobierno mexicano. Peleaban por muchas causas, contra el maltrato histórico hacia los pueblos indígenas, la falta de oportunidades, atacaban el Tratado de Libre Comercio que atentaba directamente contra la propiedad de los pueblos indígenas. Fue un movimiento que se ganó al pueblo mexicano y al mundo entero, mientras actuaba bajo el liderazgo del misterioso y enigmático subcomandante Marcos. Fue hasta 1996 que el gobierno reconoció la autonomía de las comunidades zapatistas. El nuevo presidente Vicente Fox, quien derrotó al PRI en el año 2000, ordenó retirar al ejército de Chiapas en el 2001 y los zapatistas dejaron las armas. Seguía siendo 1994 y el PRI, el partido más viejo del país, enfrentaba una crisis monumental. Carlos Salinas de Gortari era el presidente y debía elegir a su sucesor. Así lo estilaba el PRI, con el famoso dedazo. Una figura importante era Luis Donaldo Colosio, entonces secretario de Desarrollo Social y candidato a la presidencia. El otro era José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, cuñado del presidente Salinas y papá de Claudia Ruiz Massieu, hoy secretaria general, del PRI. Pero Colosio fue asesinado en un mitin en Baja California, en marzo del 94. Y hasta el día de hoy hay muchas dudas sobre su homicidio, gracias a la teoría de los diferentes abortos. Luego, a los 6 meses, José Francisco Ruiz Massieu también fue asesinado. Ese mismo año, Ernesto Zedillo asumió la presidencia y llegó el error de diciembre, una de las peores crisis económicas de la historia de México. El sexenio de Salinas nos había dejado endeudadísimos y para diciembre el gobierno anunció que dejaría que el peso se devaluara libremente. ¿Qué pasó? Fuga de capitales, fuga de inversiones de empresas, consorcios y bancos que provocaron despidos masivos, quiebra de empresas, paranoia total y una devaluación brutal que llevó al peso a perder más del 200% de su valor. La vida no valía nada. Y así era la bonita historia de México en esos años. En toda esta trama, que ni Hollywood ya tiene, se logró colar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un acuerdo comercial que permitió la entrada de numerosas compañías y marcas a México. O sea, ¿por qué crees que tienes en tus manos un iPhone, un iPad, un iPod y todos los i's habidos y por haber? Sí, es por el capitalismo yanqui. Ok, no, pero sí gracias a la apertura de los mercados. Como en toda historia, nunca falta el negrito en el arroz. Bueno, en este caso fue el negrito naranja en el arroz.
porque llegó Trump y desde su campaña electoral dijo, el Telecán es el peor tratado para América. The worst trade deal ever made by any country, I think, in the world. Así de la nada. Empezó a hacer ollas para desacreditar el acuerdo porque, según él, le quita los empleos a sus ciudadanos y no deja beneficios para su país. Entonces, puso a temblar al gobierno mexicano y, órale, a armar la caballería para tratar de convencerlo de que es un tratado que se puede rescatar y renegociar para que las cosas estén parejas para los tres países. Y así llegamos al 2017, 23 años después, con el ánimo de buscar un nuevo acuerdo comercial. ¿Por qué es tan importante esta etapa del Telecán? Por primera vez se incluye un capítulo energético. Por primera vez se incluye un capítulo de e-commerce y telecomunicaciones. Se busca más apertura en el sector del campo y sus productos. Se busca proteger la propiedad intelectual, lograr mayor acceso a prestadores de servicios financieros e inversionistas mexicanos, entre muchos otros objetivos. Y el Dream Team para negociar por parte de México está listo. Grábate estos nombres: Kenneth Smith, quien fungirá como jefe negociador técnico; Salvador Béjar de Valle, quien fue designado como jefe negociador adjunto; y Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior. Funcionarios con una larga trayectoria en temas de comercio y negociación. Ellos van a liderar al equipo mexicano, que está integrado por unas 40 personas más y que viajará a Washington ya, el próximo 16 de agosto. Y así comenzará la primera ronda de negociaciones del Telecán, la primera de unas 9 que habrá posiblemente hasta fin de año. Ok, esperemos que Estados Unidos sí se presente a la mesa de negociaciones. Suerte, muchachos. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and